Ya le decía, 515 candidatas y candidatos en Chiapas renunciaron a sus aspiraciones políticas tras la ola de violencia que se vive en el país. María Magdalena Vila, consejera presidenta del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de este estado del sureste mexicano, reconoció que la violencia en contra de las y los candidatos ha incrementado de manera desmedida en los últimos días. Sin embargo, esta no es la primera vez que se reporta una renuncia masiva de aspirantes a un cargo de elección popular. De acuerdo con los últimos registros de los institutos electorales del país, van 1,095 candidatos y candidatas que se bajaron de la contienda electoral en este proceso, en el del 2024. Por lo menos esto ha sucedido en 6 estados de la República. En Oaxaca fueron 4 aspirantes, 20 en Guerrero, 217 en Zacatecas, 190 en Michoacán, 149 en el Estado de México. Ya le comentaba el caso de Chiapas, 515. Por cierto, todos estos estados son gobernados por Morena, por el partido hegemónico, el nuevo PRI, que como se le podría conocer a Morena hoy, que controla 23 estados, incluidos sus gobernadores aliados, uno del Verde y otro Cuauhtémoc Blanco, que llegó por otra fuerza política, pero es como si fueran de Morena. La violencia político-electoral que se vive en el país ha cobrado la vida de decenas de aspirantes, convirtiendo a este proceso electoral del 2024 en el más sangriento en la historia reciente del país. A menos de 12 días de las elecciones más grandes en la historia de México, el ejercicio se ha visto ensombrecido por los asesinatos, amenazas, secuestros y ataques armados por parte de grupos del crimen organizado en contra de las y los candidatos de los diferentes partidos políticos. De acuerdo con una investigación del Colegio de México, el proceso electoral de este año ha dejado al menos 40 candidatos asesinados, siendo Chiapas, Guerrero, Michoacán y Jalisco los estados con mayor número de casos. Le siguen Guanajuato, Veracruz, Estado de México, Puebla, Colima, Ciudad de México, Morelos, Tamaulipas, Oaxaca y Sinaloa. Respecto a partidos políticos, Morena ocupa el primer sitio con más aspirantes asesinados. En segundo lugar se encuentra el PRI, seguido del PAN y Movimiento Ciudadano. Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, detalló que hasta el 15 de abril se recibieron 273 peticiones de protección a candidatos enviadas por el Instituto Nacional Electoral. De parte de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano hay atención para todas y cada una de las solicitudes. De estas 273, en 250 se brindó la seguridad necesaria, en tanto que en 23 fueron declinadas por los propios peticionarios y al momento no tenemos ninguna en análisis de riesgo. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y pese a estos casos, el presidente López Obrador minimizó la situación, acusó a los medios de comunicación de querer lucrar con este tipo de tragedias. Esto fue lo que dijo ayer el presidente. Les puedo decir de que han habido, afortunadamente, menos agresiones que en otras elecciones. Nada más que ahora hay mucho sensacionalismo. Es muy lamentable, pero se lucra bastante con los asesinatos y con el dolor humano. Es temporada de sopilotes. Bueno, esto fue el viernes, ¿no? Fue ayer el viernes que estaba de gira en Chiapas, imagínense. Estaba allí el presidente y aún así hubo un baño de sangre que incluyó a aspirantes y a esta desbandada de quienes se bajaron para competir por un cargo de elección popular. Y hubo un baño de sangre el fin de semana después de la visita del presidente López Obrador en Chiapas. Así, a ese nivel está la violencia, la inseguridad y la impunidad de los criminales, de las organizaciones criminales en el país. Puede ir el presidente López Obrador a un estado, como el caso de Chiapas, y ese mismo fin de semana, ríos de sangre y se desborda la violencia, pues porque los abrazos no balazos es lo que ha permeado en la estrategia de seguridad de la 4T del presidente López Obrador. Y a decir de un estudio publicado, el presidente critica mucho que no, que los medios, que es temporada de sopilotes, lo que siempre ha dicho para querer ocultar debajo de la alfombra, pues toda la suciedad y el mal gobierno que ha habido en la 4T. Por eso también se deben de tomar en cuenta los datos, las investigaciones, los estudios que publican pues otras entidades, como el caso del estudio que publicó el Laboratorio Electoral, en el cual habla de que las muertes vinculadas
a las elecciones, a este proceso electoral del 2024, ya superaron el número de crímenes que se dieron en el 2018, cuando llegó López Obrador al gobierno, y en el 2021, cuando se llevaron a cabo las elecciones intermedias en el país. Para que se dé una idea, la organización señala que durante el primer trimestre del año se registraron 156 agresiones a personas relacionadas con las elecciones o con este proceso electoral que va a concluir el 2 de junio, entre los que destacan 50 asesinatos de candidatos o candidatas o de aspirantes a algún cargo público. Esto representó un aumento del 15% en comparación con los hechos registrados en el 2018 en el otro proceso electoral federal. Bueno, así como el presidente Andrés Manuel López Obrador niega que su sexenio sea el más violento de toda la historia, superando incluso al de su antítesis, que es Felipe Calderón, el que le hizo la guerra al narcotráfico, el que enfrentó cara a cara o frontalmente a los grupos de crimen organizado y obviamente generó un baño de sangre también en su sexenio. Pero bueno, se fue empeorando incluso en el sexenio de Enrique Peña Nieto y empeoró todavía más en el de Andrés Manuel López Obrador, todos con estrategias de seguridad distintas. Peña Nieto ya no fue tan frontal contra el crimen organizado y aún así un baño de sangre en el país. ¿Por qué? Porque cada vez los criminales, los cárteles de la droga y que se dedican ya a muchas otras actividades, al secuestro, a la producción de sustancias químicas como el fentanilo para enviar a Estados Unidos, donde es un gran problema de salud pública, el consumo de drogas que tienen fentanilo, pero se dedican al secuestro, a la extorsión, a la violación, a hacer negocio con los migrantes, a hacer negocio con los mismos funcionarios públicos, están metidísimos en el gobierno federal, hacen negocios en las aduanas, es decir, el crimen organizado, como su nombre lo dice, pues está más organizado que las autoridades o tiene sometidas a las autoridades locales, estatales y a nivel federal. Esa es la realidad. Hoy hay un desgobierno en muchas ciudades y estados del país y por supuesto a nivel federal con una política pues muy laxa de decir que los abrazos no balazos son lo primero y que pues no se acepta que México está fallando con su estrategia de seguridad, a pesar de que traemos a cuestas cantidad de homicidios que no quiere reconocer el presidente, o si lo reconoce dice, pero bueno, en algunos delitos estamos mejor que antes, o en la estrategia de seguridad iba a tardar tiempo en dar resultados y por eso está un baño de sangre en el país. La realidad se le estrella en la cara siempre al presidente todos los días, aunque salga con su retórica a sus conferencias matutinas o en cualquier meeting en el que se planta el presidente a hablar de que las cosas son diferentes, de que los medios quieren maximizar o magnificar la tragedia nacional que significa la violencia y la inseguridad, pero es cuestión de que cada uno de nosotros sabemos cómo están nuestras colonias, si podemos salir o no en la noche, si podemos salir o no a la tienda de la esquina o a visitar a los vecinos sin tener miedo de que nos puedan secuestrar, de que nos puedan robar, de que podamos quedarnos al fuego cruzado entre la pelea de grupos criminales, no solo en las grandes ciudades como la Ciudad de México, quizá el caso de Guadalajara, que lo mismo está incendiada por la violencia y ahí gobierna Movimiento Ciudadano, o el caso de Monterrey, que también gobierna MC, donde también hay mucha inseguridad. Pero en cualquier parte de la capital del país hay alcaldías que son muy peligrosas, pero en cualquier parte de la ciudad, del país, siempre hay una idea de que puede uno quedar en el fuego cruzado. Es decir, es la percepción que tenemos los mexicanos. El presidente puede decir lo que quiera, puede negar la realidad como lo ha hecho desde el inicio de su gobierno, desde el día 1 de su gobierno, y de echarle la responsabilidad a los gobiernos anteriores. Pero lo que hoy vivimos los mexicanos todos los días es palpable, es decir, un ambiente de inseguridad y de violencia que se refleja además en las cifras, en los 160,000 homicidios dolosos que habían arrastrando el actual gobierno y las desapariciones, en fin, toda la tragedia, porque eso es una tragedia en materia de seguridad y de violencia en la que vivimos. Y obviamente todo esto pues se traslada al contexto electoral, se traslada a este proceso que ya es el proceso electoral del 2024, el más violento de la historia, con asesinatos de candidatos de todos los partidos, en los estados donde gobierna Morena y donde hay un descontrol, un desgobierno totalmente, porque quienes mandan ahí son los criminales, los que imponen las candidaturas o las quitan
y los que gobiernan de alguna manera estados y municipios completamente. Aunque quieran negar la realidad y tapar el sol con un dedo en el gobierno federal o en toda la 4T, incluidos los gobernadores, que esos sí van, como ayer fueron a Palacio Nacional, a tomarse las fotografías, a hablar del IMSS Bienestar, cuando sus estados los tienen hechos un desastre. Le mencionamos ya cuáles son algunos de los principales donde hay un desgobierno, una falta de gobierno, una ausencia del Estado. Y bueno, pues hay quienes no le quieren llamar un Estado fallido a lo que sucede en México en términos de seguridad. Si no es un Estado fallido con todas sus letras y todas las características que eso signifique, estamos muy cerca de que lo sea. Así que ojalá que la próxima administración, ahora sí, se ponga serio con el combate a la inseguridad y a la violencia y a los cárteles de la droga y al crimen organizado, porque si no, ¿qué le esperará a México? ¿Aguantará otros 6 años de vacío del Estado en las tareas de seguridad pública, en las tareas de seguridad en el país? Esa es la gran pregunta.